Las verdaderas mentiras, mi estimado telepensante, ¿qué hay detrás de que esté establecido a nivel constitucional en el nuevo proyecto, en el proyecto que se presenta para que usted y yo lo votemos el 4 de septiembre? ¿Qué hay detrás de esto de que quien caiga preso no puede quedar incomunicado? ¿Usted se imagina eso? Y no solamente eso, sino que además va a poder postular a cargos públicos. ¿Por qué se pone esto en el texto constitucional? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, en su programa Las Verdaderas Mentiras, que tenemos todos los días lunes con Martina Rau, hemos convidado a Rocío Cantuarias para darle una vuelta a qué pasa con quienes diseñaron este texto y por qué entonces se podría hablar de una narcoconstituyente, dado que lo que hemos ido viendo artículo a artículo, y luego usted va a tener el audiolibro de nuestro proyecto narcoconstituyente en su canal Esfera Pública para poderlo oír y no tener que hacer el esfuerzo de leer, porque realmente hay que hacer el esfuerzo. Bueno, usted se va dando cuenta que paulatinamente se van ampliando los derechos de quienes delinquen, sobre todo en el ámbito del narcoterrorismo en nuestro país. Entonces, muy bienvenida, Rocío Martín, qué gusto saludarte en tu programa. Muchas gracias por la invitación y además tan buena compañía, así que hay que sacarle el jugo a Rocío para que nos cuente cómo fue su experiencia en esta convención tan curiosa, ¿no? Hola Vanessa, hola Martín, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar conversando con ustedes. Siempre una alegría invitar a Rocío. Bueno, yo antes de empezar el tema te voy a hacer un disclaimer, mi estimado telepensante. Efectivamente, como muchos me lo hicieron notar, le tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que confundí la falacia ad hominem en mi entrevista con Magdalena con la falacia de la autoridad. Así es que, bueno, uno a veces cree que se sabe tan bien la materia que llega el lapsus, ¿no? La buena noticia de todo esto, mi estimado telepensante, es que acabo de dar el primer paso hacia la presidencia de la República. Si llego a cometer esos errores de forma sistemática y caigo en la total y absoluta ignorancia, aumentan considerablemente mis posibilidades de ser electa para dicho cargo. Así es que tenemos un motivo para alegrarnos y otro para, digamos, corregirnos como corresponde cuando uno comete un error. Así es que dicho eso, Rocío, por favor, cuéntanos cómo ves tú esta hipótesis de la narcoconstituyente. Qué horror, Vanessa, lo de los errores. ¿Ah? No son capaces ni de mirar el clima. O sea, ni siquiera ahí en el celular la meteorología y tienen la embarrada con el paso de los libertadores. Sí, un desastre este gobierno y los amigos de la moneda. A ver, respecto de lo que nos convoca, Vanessa, yo creo que hay dos cosas. O sea, la evidencia que está ahí contenida en el borrador es que, por una parte, se debilita el Estado en el control del tráfico de estupefacientes y de la seguridad en términos generales, ¿no es cierto? Cualquier otro delito, en términos de terrorismo y de delitos graves. Eso es como el eje que lo podemos distinguir en un montón de normas que quedaron ahí plasmadas. Y la segunda es, en mi opinión, a Martín, Vanessa, ustedes pueden no estar de acuerdo o agregar algo más. Y lo otro es que hay una total indiferencia por las víctimas de estos delitos y por la sociedad en general, y un guiño o una total vinculación del borrador de la convención con él o los victimarios, con estos grupos de crímenes organizados y ta. Entonces, yo creo que esos dos ejes, cómo debilitamos al Estado para el control de estos delitos, en el fondo para que exista Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y para el control de armas y para el control de delitos tan graves como estos, para el control de la seguridad, del orden público, un debilitamiento total. Y por el otro eje, que no es una norma, son muchas, ¿no es cierto? Y vemos el estatuto penitenciario, vemos el estatuto o los derechos que le corresponden al victimario, y no tenemos nada para las víctimas, es cómo debilitamos o cómo somos muy indiferentes respecto de las víctimas y cómo estamos haciéndole a través de la norma explícita un guiño a los victimarios. Y esas dos cosas a mí me parecen muy graves, no solamente como una señal, hoy día que el borrador todavía no es una constitución, pero como señal de cómo se viene la mano en términos de la seguridad en nuestro país, sino que peor noticia sería si es que este borrador se aprueba, porque entonces yo pienso que no va a haber vuelta atrás. O sea, con estas normas consagradas a nivel constitucional, no hay ninguna posibilidad de que se controle nada y va a ser, creo yo, el paraíso para las organizaciones criminales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el control de estupefacientes, que como sabemos,
aquí hay mucho, mucho dinero, mucha plata y unas redes internacionales de estas mafias. Entonces creo que son súper malas noticias en términos de señal ahora del borrador, y luego de que sea una realidad y el paraíso para las organizaciones delictuales si es que se aprueba. Sí, solo agregar ahí en concreto que efectivamente cuando tenemos este Estado plurinacional con muchas naciones, con autonomías territoriales indígenas, con autogobierno, autodeterminación, con estructura jurídica propia, con leyes propias, ¿no es cierto? Recuerden esto del pluralismo jurídico, que las autoridades ancestrales van a ser después. Toda esa atomización y fragmentación del poder, junto con las cosas prácticas que decía Rocío, como no declarar que las únicas policías es Carabineros y la PDI, quitar el carácter militarizado de Carabineros, eliminar el terrorismo del borrador constitucional, dar un bono diario por día que estuvo presa la persona que no fue finalmente condenada. Ojo, y muchas de las personas que no son condenadas no es que sean inocentes, es que tienen buenos abogados, que el abogado de la moneda se queda dormido, como pasó hace poco, o sea, ese tipo de cosas, pero muchos tienen amplios prontuarios. Entonces, lo que va pasando al final es que se abre un escenario precisamente para que el narcotráfico, que ya está muy metido en la política, como lo hemos visto en muchos casos, digamos, efectivamente siga avanzando, generando sus propios mini estados, como es en México, como es en El Salvador, como es en muchos países que ya están con este cáncer hasta el cuello, y esto abre la puerta, y lo que hay que hacer es todo lo contrario, es fortalecer las penas, fortalecer el sistema penitenciario, el sistema de persecución, el poder judicial que aquí se elimina, pero bueno, vamos hacia otro lado, atomizando el poder y creando estos feudos que fácilmente pueden ser tomados por el crimen organizado y el narcotráfico. Yo le doy muy mal diagnóstico a esto, y lo peor es que si esto llega a aprobarse es cómo salimos de esto, cómo se vuelve hacia atrás en una situación que pocos países han logrado hacerlo. Vanessa, ¿le puedo hacer una pregunta a Martín? Sí. Obvio. ¿Y cómo Martín crees? O sea, yo te encuentro toda la razón en lo que dices, pero se atrevieron, en la mayoría de la convención se atrevió mucho más, porque los ejemplos que tú pones, que los vemos en México, incluso en Colombia, como mini territorios tomados por el narcotráfico, pero no están institucionalizados. O sea, se institucionalizaron a través de más delitos, de la corrupción, ¿no es cierto?, en que tienen comprados a los alcaldes, a los funcionarios del Poder Judicial y incluso a Gendarmería. Pero con esta Constitución nosotros somos completamente innovadores. O sea, ni siquiera vamos a necesitar delitos de corrupción o pagos del narco para tener un sistema que les permita actuar con total impunidad. ¿O encontráis que estoy exagerando? No, totalmente. De hecho, lo que pasa, por ejemplo, en México, en las últimas elecciones de diputados han muerto asesinados más de 50 candidatos a diputados, porque no le pidieron permiso al narco para ir de candidato a diputado. Acá vamos a tener nuestras propias autonomías territoriales, ¿no? Es cosa de capturar mucho menos autoridades para precisamente poder mandar sobre ciertos territorios. Yo creo que lo estamos haciendo fácil, efectivamente, y ojo que en la última semana se ha visto y se ha confirmado cómo varios cárteles y estructuras delictuales como el Tren de Aragua, como ciertos cárteles mexicanos están operando en Chile. Y digamos, eso es en serio, digamos. Esas personas mueven recursos en serio, armamento en serio, como hemos visto el que se está importando por el norte, que es lo que se ha detectado. Que digamos que tenemos un sistema de protección de aduana muy bueno, digamos, se fiscaliza menos del 2 o 3% de los contenedores que ingresan, para que entendamos un poco cómo es el sistema de control. Entonces, bueno, en ese entendido, tenemos un caldo de cultivo perfecto para que Chile se transforme en un narcoestado satélite, digamos, para poder exportar en ciertos territorios droga a Europa, porque esa es la labor o la utilización que se le da a Chile. Ahí, Rocío, yo en la misma línea de lo que dice Martín, leyendo el borrador, o sea, bueno, ya el proyecto, me llamó mucho la atención qué es lo que puede haber detrás del incentivo de una persona que tiene la intención y cuál será su incentivo para dejar explícitamente en rango constitucional el que los presos no van a estar incomunicados. Nosotros sabemos muy bien que en todos los países, por ejemplo en Italia, la gente que es pillada con el tema de la mafia y el narcotráfico, los dejan absolutamente incomunicados. Entonces, nosotros vamos a tener una constitución que, a ver, que estos señores que estaban al lado de ustedes, trabajando supuestamente en esta casa de todos, ¿m? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo llegan a una idea? ¿Cómo se lo explican ustedes, digamos, de dejar establecido a rango constitucional que el preso no va a quedar incomunicado? Sí, Vanessa, la verdad es que esto tiene, déjame contestar
pelito más general, porque tú tienes toda la razón, es como, ¿a quién se le ocurre este delirio? ¿Y quién aprueba este delirio? Porque que se le ocurra a uno, pero después que tenga 103 votos para llegar a ser norma y que esté ahí en el borrador, de verdad que es delirante. Pero a mí me sorprendió mucho, y esto tiene que ver con que la convención siempre ha estado, la mayoría de los convencionales siempre estuvo atada a la violencia, siempre. Y desde el día 1 en que nuestro mandato fue redacten una constitución, y según mucha gente, teníamos poco tiempo además para hacerlo, o sea, enfóquense en lo que les mandataron hacer, estuvimos discutiendo una declaración para obligar o para impulsar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo de que pusieran mayor inmediatez a un proyecto de indulto de los supuestos presos políticos. O sea, Vanessa, ¿cómo un órgano que tiene por objetivo redactar una constitución que siente las bases para el progreso, para asegurar en la medida de lo posible que la democracia no se pusiera en riesgo? Eso era desde el día 1. Y lo primero que hace esta gente es hacer una declaración en que avala, ¿no es cierto?, la violencia que habíamos vivido desde el 2019, con ninguna empatía respecto de las víctimas. O sea, aquí se quemaron o intentaron quemar vivo a carabineras, no sé si se acuerdan, quemaron iglesias, quemaron estaciones de metro, o sea, miles de pymes se quedaron sin trabajo. Entonces, tú dices, lo primero que hace la convención es avalar la violencia. Muchos de los que, eso, primer detalle. Segundo, muchos de los que están ahí se usaron como mecanismo político a la violencia, y por eso salieron. O sea, Rojas Vade porque mintió con el cáncer, pero ahí estaba, ¿no siento?, con todas las gráficas de su campaña eran asociadas a la violencia. Lo mismo hizo nuestro gobierno. Entonces, yo creo que la consecuencia lógica, Vanessa y Martín, del contenido del borrador, como lo que tú mencionas respecto de asegurar constitucionalmente que los presos no se les puede coartar la posibilidad de mantener contacto y comunicación con su red de apoyo. Ese es un ejemplo de cómo esto se termina siendo concretizado a través de la norma. Toda esta idea de la violencia termina redactado, escrito ahí. Hay otras como la que mencionaba Martín, y no solo porque Martín decía, pucha, además hay obligación constitucional de pagar una indemnización por cada día que las personas hayan estado presas cuando el resultado definitivo de esa causa sea el sobreseimiento o que no se condene. Y Martín dice, bueno, no todos los que han sido sobreseídos son inocentes, pero fíjate que eso no es en lo general, es que tú tienes indicios para decretar una prisión preventiva mientras dura una investigación en una causa penal. A ti tú no vas por la calle caminando a comprarte un chicle y te llevan detenido. Si es una medida muy gravosa, y eso lo entiende nuestro código, lo entiende nuestro sistema jurídico penal. Entonces, que lo hayan puesto en la Constitución, que haya que pagarle cuando se tomó el juez con indicio y con una investigación pendiente del Ministerio Público, que se supone que son gente técnica y sensata, ¿no es cierto?, que son la base de nuestro proceso penal. Entonces, tienen indicios y van a pedir esta medida y hay que pagarle porque se sobresea. O sea, esto lo que hace es tener un incentivo para que no haya más prisión preventiva. Porque a los jueces, además, recuerden que como se acaba la independencia del Poder Judicial, ellos van a estar sometidos a la fiscalización y remoción de un Consejo de Justicia elegido, entre otros, por el Congreso, o sea, politizado. Entonces, imagínate el incentivo que van a tener los tribunales para decretar prisión preventiva a un narco o a una persona encargada, no sé, de Temucuicú, ¿no es cierto?, de robo de madera, de delitos de terrorismo, para poder meterlo preso. O sea, de nuevo, se fijan, las víctimas no tienen ninguna consideración. Y quiero terminar, perdón la lata, pero ¿ustedes se acuerdan de un reportaje que emitió el Líbero respecto de los vínculos de convencionales con el tráfico de estupefacientes y con otros delitos? O sea, aquí tenemos a escaños privilegiados que están directamente involucrados por lazos de consanguinidad, por lazos de parentesco, con personas que han sido condenadas por delitos graves. Y está la señora Mamani de escaño privilegiado con su hermano condenado por delitos de narco, y la señora Yanquileo, también de escaño reservado en Mapuche, cuyos hermanos están vinculados a la CAM. O sea, la señora convencional que redacta estas normas, Vanessa y Martín, fue
era la vocera de la huelga de hambre de gallos, de líderes de la CAP, de Héctor, fue a visitar a Héctor Yaitul a la cárcel. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una explicación bastante, no hay que ser muy conspirativo para entender que esta cuestión está vinculada desde el día 1 con la violencia, y quienes escribieron esta cuestión son activistas políticos indigenistas que tienen intereses, como la protección de su hermano. Sí, o sea, uno yo creo que está tema parte del buenismo de mucha gente, ¿no es cierto? Este garantismo eterno, preocupémonos siempre de estos victimarios, digamos, que tengan todos los derechos, en fin, que uno lo entiende en gente muy ingenua y muy ignorante, digamos. Pero lo otro es efectivamente generar un espacio total de impunidad, al final, porque lo que uno ve cuando uno habla con la gente de gendarmería, cuando uno visita cárceles, digamos, es que en el sistema penitenciario actual en Chile, la cárcel sigue mandando a la calle. O sea, el narco o el jefe del crimen organizado está dentro de la cárcel, pero sigue operando con el sistema actual. No es como en otros países donde las penas quizás tienen duraciones similares, pero son en regímenes que efectivamente es una pena. Hay aislamiento, las personas están en solitario y tienen 1 hora al día de patio, no tienen posibilidades de teléfonos, computadores o jacuzzi, como se les pilló acá, digamos. Bueno, tenemos un sistema penitenciario que funciona. Con estas normas garantistas que se aprobaron, olvídese, vamos a seguir con lo que tenemos ahora o peor. Y ese es un problema enorme porque al final, ¿para qué los encerramos? Ya cuesta encerrar a un delincuente, un narcotraficante en Chile cuesta muchísimo. Imagínense ahora encerrarlo, pero para nada, porque va a seguir operando adentro. Y por eso la frase que se dice, la cárcel manda a la calle. Es así. El fenómeno delictual que hay en la calle se replica dentro de la cárcel. La estructura de poder está igual adentro, igual a ellos, es parte de su negocio, estar dentro de la cárcel, afuera un tiempo, y por tanto siguen mandando. Que sea en El Salvador es tan grave que cuando parte esto de que tienen derechos políticos las personas privadas de libertad, ellos dicen, oiga, en tal barrio hay que votar por tal candidato y si no le quemo la casa. Tiene que mandarme la foto del voto. Y efectivamente, quemaron muchas casas. Y a la elección siguiente, bueno, la cárcel mandaba la urna también. Entonces, cuando empezamos a vincular la política al fenómeno delictual, ya sea porque hay parientes involucrados en los que redactan las normas, imagínense eso, o cosas de ese estilo, bueno, terminamos efectivamente dándole el control de nuestra vida política a los presos, a las personas que efectivamente deberían cumplir condenas de verdad. Y a mí me preocupa si se avanza en este sentido, avanza por un mal camino en este sentido. ¿Cómo lo revertimos? ¿Cómo revertimos eso? O sea, imagínate que se aprueba una garantía constitucional como esta, que los presos tienen todas estas prebendas, de las víctimas nada, por supuesto, pero los presos sí. ¿Cómo le quitamos eso? ¿Cómo estaría ahí todos los de derechos humanos encadenados afuera gritando, digamos? Porque van a perder un derecho humano, que es tal o cual. Y Y la verdad es que esas personas tienen Martín, que estar en regímenes duros. Martín, una cosa de semántica, pero he oído a varias personas que están haciendo campaña por el apruebo en que ponen el foco en la Defensoría del Pueblo. No sé si tú nos puedes explicar, y yo creo que eso es un engaño, y lo hacen a propósito, porque siempre mencionan la Defensoría del Pueblo como asimilando la Defensoría de las Víctimas, que no existe, como dices tú. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poco para que los telepensantes, como le dice la Vanessa, no se dejen engañar con esta Defensoría. ¿Para qué? ¿De qué se trata? ¿Y por qué es una mentira cuando lo hacen parecer como si estuvieran protegiendo a las víctimas? No, explícalo, tú que eres abogado, lo vas a explicar tú mejor que yo, po. No, pero ser abogado, pero la Defensoría del Pueblo es como, o sea, no es un INDH, un Instituto Nacional de Derechos Humanos 2.0, con protección constitucional, ni más ni menos. Ahí vamos a tener a nuestro señor Víctor Chanfró, ¿no es cierto?, con una toma con probablemente más interés mediático, porque ahora va a ser un órgano que va a estar ahí consagrado en la Constitución. O sea, es el Sí. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso es la Defensoría del Pueblo. Y a mí me ha llamado mucho la atención que lo mencionen una y otra vez con un engaño, digo, porque las personas se imaginan no que es un Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que es una Defensoría de las Víctimas, que pudiera tener algunas atribuciones en asumir defensa jurídica, por ejemplo, en estos casos de narcotráfico o de quema de viviendas en el sur y qué sé yo. Y eso no es así, eso es un engaño. La Defensoría de las Víctimas lo propusimos un montón de veces
porque queríamos equilibrar justamente el desprecio que tenían por las víctimas, la indiferencia que tenían por las víctimas a nivel constitucional y la amistad o las ganas de proteger al victimario, y no lo logramos. O sea, en el borrador no hay defensoría de las víctimas, no hay, y la defensoría del pueblo no tiene nada que ver. No, ojo con eso, un par de datos más. Acordémonos que bueno, la Defensoría Penal existe y es la que defiende a los imputados, a los presuntos delincuentes, que lo hace muy bien, tiene muy buen presupuesto, de hecho tiene 8 veces más presupuesto que, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial, que es para otra cosa, ¿no es cierto? Pero que es como una ONG pobre, así, bueno, la Defensoría Penal tiene, externaliza servicios, anda muy bien, ahora reconocía rango constitucional, por supuesto, ya imagínense esto para defender a todos los imputados. Eh, y lo otro es que se quedó que en los estados de excepción y en muchas actuaciones, después de terminado va a haber un seguimiento y evaluación del cumplimiento de los derechos humanos, donde van a intervenir todos estos organismos dedicados a los derechos humanos. Entonces, imagínense usted, estamos en un estado de, no voy a decir de emergencia porque ese estado se eliminó, digamos, pero estamos en un estado de catástrofe, de conflicto armado interno, en fin, y van a estar los observadores de derechos humanos detrás, digamos, cuando estamos en un estado realmente de emergencia, digamos, bueno, de emergencia estado, pero de un estado de excepción constitucional. Entonces, efectivamente está bien el recuerdo de los derechos humanos, es fundamental, pero claramente acá todos sabemos que los derechos humanos son un instrumento que ha utilizado la izquierda precisamente para perseguir a los que no piensan como ellos y se ha transformado en otra cosa, entonces no hay que ser ingenuo en esto. O sea, yo creo que acá hagamos un aterrizaje forzoso en el mismo texto para que lo veamos claramente. La Defensoría del Pueblo, sus atribuciones y funciones están descritas en el artículo 124 y dice, fiscalizar a los órganos del Estado y a las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Acuérdense que si a usted viene y le quema la casa el señor Yaitul, sus derechos humanos no están siendo violados, porque para esta gente los derechos humanos solamente los violan entidades estatales, ¿sí? O sea, lo puede violar Carabineros, las Fuerzas Armadas, así, no lo puede violar. A usted, un narcoterrorista, no le viola sus derechos humanos, ¿sí? Eso hay que partir de esa base. Después, B, formular recomendaciones en la materia de su competencia, que son los derechos humanos. C, realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, etc. Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos. E, deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establezcan cuando se identifiquen patrones de violación de los derechos humanos. F, interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia respecto de los hechos que revisten carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación, bla, 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 recomendar la presentación de proyectos de ley en materia de su competencia, promover la formación y educación de derechos humanos, las demás que le encomiendan la Constitución y la ley. Y por ahí va terminando todo órgano que puede colaborar con ellos, etc. O sea, lo que está diciendo Rocío, hay que entenderlo bien, esa farsa que están hablando, así como que están diciendo que el hecho de que no exista estado de excepción no importa, porque tenemos el estado de catástrofe y tenemos otros, es que por supuesto que importa. Entonces, claro, uno quisiera, la verdad, yo acá no sé cómo lo ven ustedes con toda la gente que se ha ido sumando de izquierda, centro izquierda, la actitud de Lagos, yo creo que ese es otro tema también importante que tenemos que mencionar y me gustaría saber qué opinan ustedes de eso, porque en definitiva, cuando uno ve la última academia que salió hoy día, uno no ve que la gente esté reaccionando frente a esto. De alguna manera, nosotros hemos llegado con el mensaje a algunas personas, incluso se ha sumado mucha gente que era apruebo y que le ha dolido tener que decir, no puedo creer en esta cuestión y no puedo avalar esta cuestión, pero yo no veo, o sea, hoy día lo lógico para mí sería que los resultados de las encuestas dijesen un 20% o 23% que es el duro que apoya a Boric, ¿no? Y que también de alguna manera iba por ahí, un 33% apoyaba a Allende. Digamos que nosotros siempre vayamos reproduciendo la historia, aunque cambien los actores, ya máximo un 33% de extrema izquierda que tenga el país en momentos álgidos, debería estar por el apruebo, pero todavía sigue siendo una cifra mayor. Todavía hay una indefinición, porque según si los indecisos, o sea, tener que hacer campaña por el rechazo con este texto
a mí ya me avergüenza, me habla de lo mal y desquiciado que está el país. O sea, ¿por qué hay que hacer campaña al rechazo por esto? Es como que yo le digo a usted, oiga, rechace que lo asesinen, le quiten su propiedad, y no estamos exagerando. Donde al narcoterrorista se le asegura que va a poder seguir vinculado, mandando a la calle desde la cárcel, a nivel constitucional, ni siquiera estoy hablando de aborto, ni ninguna de las cosas que, miren, no, es que yo soy libertario, soy liberal, yo soy progre, me da lo mismo eso. Quedémonos aquí, algo que nos interesa a todos. Defender nuestra vida, la vida de la gente que nosotros queremos, ¿no es cierto? Y esa vida tiene que entonces tener ciertos niveles de libertad y de paz. Eso se pierde en un 100%. ¿Cómo ustedes explican que incluso habiéndose sumado toda esta izquierda, o sea, ¿qué estará pensando toda esta gente que está como el 40% votando a prueba, que en realidad esta es un proyecto de constitución que por fin va a desmantelar a los poderosos de siempre y entonces le estarán sacando el partido por ahí? ¿Por dónde le están sacando la punta al lápiz? Díganme ustedes. Sí. Tú, Martín, yo creo que el sentido común, Vanessa y Martín, logró algo que nosotros desde dentro de la convención, y aquí discúlpenme porque estoy como pensando en el microclima que vivimos adentro, en que, en resumen, la derecha, la centro derecha, la derecha radical, la derecha extrema, como nos llamaban algunos, éramos personas que teníamos lepra. Eso era dentro de la convención y eso implicó que no hay ni una coma escrita por nosotros ahí, ni una idea discutida en serio, ni en broma, digamos. Nosotros no tuvimos, fuimos la irrelevancia absoluta para el borrador, ¿de acuerdo? Y hoy día, enfrentando una campaña electoral, fíjate que hay algún grado de sensatez en que ya no tengamos lepra para una campaña electoral que debería haber sido mucho más, ¿no es cierto? Yo no me voy a meter con la derecha porque están todos dementes. O sea, eso es lo que nosotros vivimos adentro de la convención. Y en poquito tiempo, hoy día, enfrentando una campaña electoral, tú te vas fijando que esta cuestión, que ni siquiera importa que la derecha opine igual que la centroizquierda, que Lagos, que Frey. O sea, creo que lo que quiero decir es que superamos esa valla de la lepra y es tal falta o el poco sentido común de este borrador que no importa que la derecha también opine que hay que rechazar. Y esta cuestión es absolutamente transversal. O sea, yo de verdad creo que hay personas socialistas, y me consta porque lo vivimos adentro, que creían en instituciones que votaron en contra, como la Defensoría de las Víctimas que estamos hablando, como una protección robusta de la propiedad privada. Entonces, yo no estoy tan segura que todos vayan a anunciar públicamente que van a rechazar, pero van a ser muchos más en la urna. Entonces, romper la lógica los que son de derechas tienen lepra, entonces yo no voy a hacer nada de lo que se parezca a las decisiones que toman ellos, que fue lo que vivimos en la convención. Y en tan poco tiempo, ver cómo el rechazo es transversal, yo la única conclusión que saco de eso es que el borrador es pésimo en términos de seguridad, en términos de unión, en términos de crecimiento económico y todo lo que sabemos, pero además que hay como tal falta de sentido común y de sensatez en la opción apruebo, que no importa que ya votemos igual o hagamos campaña igual que estos leprosos. Y eso lo encuentro bien decidor, porque adentro no fue ni un día así, ¿no es cierto, Martín? No, ni un día. Y de hecho, solo agregar que uno, viendo el borrador, pucha que es peligroso dejar suelto a los políticos, ¿no es cierto? A cierto grupo de políticos, o sea, porque le dimos rienda suelta a un sector ideológico y no es que fueran razonables, les diste un espacio sin contrapeso, hicieron lo que quisieron y por tanto creo que el rechazo está muy abajo, digamos. O sea, yo creo que si realmente los chilenos leyeran esto, o sea, lo leyeran, se dieran la nata de leerlo y de analizarlo y preguntarlo lo que no puedan entender, o sea, esto debería ser 90-10. Si es que es muy malo. Y lo que dice la Rocío, claro, hay gente de izquierda que uno conversa con ella y dice, no, si yo no rechazo, pero no puedo decirlo por la pega, por mi pariente que trabaja en el gobierno, porque la peguita, lo que le pasa a los socialistas, a los que sea, a todos estos que están metidos en este gobierno, como decía Juan Chaín la semana pasada, ¿no es cierto? Que la DC no puede decir que vota rechazo por las pegas. Entonces, pero efectivamente, si es que la gente lo lee, lo analiza y lo conversa, es imposible que personas razonables, sensatas, que no sean, disculpe, estúpidamente ingenuos, digamos, voten a favor de este borrador, si es que esto es una brutalidad, una aberración. Sí, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es cómo la campaña mediática todavía sigue siendo de un peso brutal.
y este tema de la acusación argentina por el avión con los ciberinteligentes que vienen entonces a hacer su rol en lo que podrían, esa es una hipótesis, pero está denunciado por 2 congresistas, o sea, no es un tema que uno diga, no, mira, este fue George Soros, no, eso no es así, digamos, aquí, esto no lo hizo George Soros, son 2 congresistas en Argentina que están diciendo, viejo, ¿qué es esto? 17 venezolanos expertos en la materia. Entonces, francamente, uno, y teniendo muy poca diferencia todavía, porque los indecisos se mantienen todavía siendo aquellos que podrían definir el proceso. Y el proceso nos va a polarizar, o sea, va a terminar por polarizar, ¿no? Porque sí o sí hay un 40 y tanto que quiere votar a prueba y esa gente, hoy día difícilmente el que ya decidió votar a prueba difícilmente va a cambiar a rechazo. Esa es la verdad. Acá lo que nosotros estamos haciendo, mi estimado telepensante, reflexionando sobre lo que significa este proyecto, es de alguna manera profundizando el nivel de conciencia para ver a qué nos enfrentamos y por lo tanto, bueno, cuál sería el próximo paso. Y en ese sentido, si es que gana la prueba, lo que no es malo empezar a pensarlo bien, yo decía, bueno, el próximo paso es que entonces las elecciones del gran órgano de diputados y diputadas vamos a tener que ir con todo. O sea, nadie se va a poder quedar en la casa. ¿Qué dices tú, Rocío? Sí, sí, Vanessa, te encuentro toda la razón. A ver, yo no creo, a pesar de las buenas noticias que consistentemente nos han dado las encuestas, que una muestra, una foto de la semana, no sé qué, yo no quiero no ser optimista, soy súper realista y no estoy confiada en los resultados del plebiscito y me quedé pensando en lo que comentaba Martín de por qué si debería ser 99-1, yo creo que ni siquiera debería ser 90-10, la opción 90 por el rechazo y 10 por el apruebo, sino que más incluso la diferencia. Y yo no estoy confiada, Vanessa y Martín, estoy muy preocupada y creo que lo que tú dices puede ser una salida, o sea, ganando la apruebo el 4 de septiembre, ya vamos con todo en el Congreso de Diputados, pero ojo que también vamos a tener escaños reservados ahí, que vamos a tener el ingreso muy probablemente independiente, o sea, va a ser una vamos a replicar la Convención Constitucional forever en este Congreso de Diputados, sin ningún contrapeso porque se eliminaron el Senado, o sea, no tengo, a ver, estoy muy preocupada por el resultado del plebiscito porque no estoy segura de que el rechazo vaya a ganar y para nuestros telepensantes es una invitación, no quiero angustiarlo, digamos, pero es una invitación a moverse. Como dice Martín en su arduo trabajo de campaña electoral que hace, es que se hagan cargo. Y hacerse cargo no significa inmolarse, repartiendo flyers que no saben dónde conseguir, es conversando sobre las normas del borrador, informándose, pero multiplicando el mensaje. Nosotros en estas charlas y en estos conversatorios como, Martín, eres seco, gracias por tu trabajo, no sé qué, ya, y tú les preguntas, ya, ¿y qué hace usted? Además de venir a formarse o informarse en este espacio, Vanessa, tuyo y de Martín, en nuestros conversatorios, y tú le decís, eso no alcanza. O sea, usted en su familia, ni siquiera el vecino, ni siquiera tenés que salir de la casa. El WhatsApp familiar, ¿cuántas personas van a votar apruebo? ¿Cuántas personas van a votar rechazo? A una lista. Y conversa con aquellos que van a votar apruebo. Aquí no hay mentira, no hay estrategia comunicacional, comentando algunas de las normas, lo que hemos hecho hoy día en términos de seguridad, en que tú leíste una norma. O sea, hazlo con tu familia, luego con tu amigo. ¿Te fijáis? Eso yo creo que este cargo es muy importante o determinante justamente para esos indecisos que pueden dar vuelta al plebiscito. No estoy confiada para nada en los resultados y creo que de ganar el apruebo es difícil dar vuelta esta situación de inseguridad, de problemas económicos, de crecimiento, probablemente, si es que esta cuestión, este mamarracho se aprueba, yo creo que van a ser décadas de miseria. O sea, no creo, estoy segura. Entonces, es mucho más grave de ya, ¿cómo seguimos el 5 de septiembre si el apruebo gana? Tengo temor, tengo mucho temor por los resultados del plebiscito, porque estamos a medio centímetro del precipicio. Y si gana la opción del apruebo, en que hay ahí gérmenes de gobiernos autoritarios que pudiéramos tener pronto, digamos, en que se pudre nuestra democracia, en que vamos a tener problemas graves económicos, en que no va a haber inversión, en que van a haber niveles de desempleo, en que la inseguridad y el narcotráfico se tomó la agenda de nuestro país, nos vamos a caer al precipicio y yo creo que van a ser décadas para poder salir. Y ese congreso, y movernos para el próximo Congreso de Diputados ya es una acción táctica, si queréis, como ya hay que hacerlo,
pero no asegura ningún éxito si van a ser mini convenciones. O sea, la misma irrelevancia de Martín y mío, de nuestra idea de libertad, no van a ser ni mella en un Congreso. No, y eso suponiendo que el mecanismo electoral funcionara transparentemente y funcionara bien. No sé cómo tú lo ves, Martín. Además. Eso. Sí, no, iba a eso, que efectivamente si tuviéramos un server perfecto y confiable, yo tiendo a creer en las instituciones, pero viendo el notario muerto que firmó no sé cuántas cosas que nadie investigó, que no pasó nada, ¿no es cierto? Ahora hay tremendo esfuerzo para que las personas en las cárceles, los que están cumpliendo penas no afectivas, digamos, puedan votar. Imagínate todas estas señales que da el CERVEL. Entonces, claro, no es que uno sea de las teorías de la conspiración, pero no da. Hoy día está dando menos confianza, por eso el llamado también es a ser apoderado de mesa. Pero lo otro es que también yo veo que este es un camino bien sin retorno. Una vez que tú desintegras el poder al nivel que hay en muchos espacios de poder en la región, este pluriparlamento curioso con no sé cuántos cupos reservados, no sé cuántos porque no sabemos, la ley lo va a decir, pueden ser 300, no tenemos idea. Entonces, ¿cómo vuelves atrás? O sea, yo creo que es un camino sin retorno. O sea, es un retorno larguísimo, duro de muchas décadas, digamos. Y al final, está bien, uno lo ve desde el punto de vista de términos políticos, ideológicos, pero es que esto tiene un efecto social gigante. O sea, cuando metes 3.400.000 chilenos más de ISAPRE obligatoriamente a FONASA, el que friega el que está en FONASA no libre elección, el que no puede ir a comprar el bono a la esquina. O sea, es el que friega. Si hay un puntito menos de inversión, el que friega el que queda sin pega. ¿Y quién queda sin pega? El menos capacitado sale del mercado laboral primero. Entonces, al final, esto, lo primero que va a tener, si esto es aprobado, es un efecto social gigante por la desaceleración económica, por la incerteza y cuáles son los lugares con más inseguridad, los barrios más pobres, donde hay microtráfico, casa por medio. Entonces, al final, es un problema también súper social, que no nos ha hecho cargo, y bueno, el que quiere entender cómo funciona, mire las imágenes de Venezuela, mire las imágenes de esos países que han seguido este camino, cómo las personas más pobres están buscando comida en la basura, digamos. Pregúntenle a los venezolanos que se han venido a Chile. Entonces, por ahí yo creo que va y efectivamente hay que hacerse cargo, no poniendo dedito para arriba en las publicaciones, que eso de poco sirve, sigan así nomás, pongan hartos likes, pero lo que hay que hacer es hacer un agente de cambio y hacer política 24/7, porque no podemos abandonar la política, y menos en estos días. No, y a todo esto, cuando solamente una precisión de lo que dice Martín. Usted puede ver cómo funciona el modelo, viendo los pobres en Venezuela y en el resto de América Latina. Y en Venezuela les recuerdo que superan el 80%, digamos, estamos como en el 90% de pobres, para que se entienda que no es una minoría que va a buscar comida a la basura, es una gran, inmensa mayoría la que está pasando por eso, y eso es lo que lleva a que la gente asuma los riesgos que asume en el momento de emigrar. Rocío, ¿tú no crees que esto, porque hay gente que dice que no, que esto no va a durar, que va a ser igual que el experimento de Allende, entonces como las ollas van a estar vacías, va a salir el pueblo a la calle y los va a votar, así y simplemente porque quien votó a Allende fue el pueblo, digamos, o sea, nadie va a decir que el paro del 72 lo organizaron los militares, ¿no es cierto? O sea, entonces, no, pero es que entonces estaba Estados Unidos manteniendo el paro y no sé qué, no sé, pero por mientras la gente estaba con los refrigeradores llenos, todos tenían para comer, pero lo que pasa es que les tenían ganas de ir de paro, o sea, era una cosa como buena onda, era el carrete de la época, lo que pasa es que hoy día nosotros no lo entendemos por los anacronismos históricos. Bueno, pero ¿tú cómo lo ves eso, Rocío? Porque en la misma situación que está describiendo Martín en términos de el costo social que va a tener esto, ¿crees que sea siquiera viable implementar esta cuestión? Yo creo que, Vanessa, que esta confianza en que no puede durar décadas la miseria en nuestro país porque nosotros somos choros, entonces lo vamos a detener antes. Lo que dices tú, lo que sucedió en la década del 70 o los primeros años del 70. Y yo digo, o sea, no podemos ser tan torpes. Si lo que el pueblo lo que debería hacer ahora es no aceptar este mamarracho. O sea, ¿para qué? ¿Te fijáis? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hay que ser ni muy ingenioso, ni muy valiente o teniendo mucho coraje. No, yo voy a detener la miseria y voy a derrocar desde las calles al gobernante de turno. No, señores, vayan a votar el 4 de septiembre. Primero multipliquen el mensaje del mamarracho que es el borrador de la convención y después vayan a votar y sean apoderados, corta. O sea, yo todas estas ganas de inmolarse o de ser héroes de la patria, creo que hay un error que no es correcto, porque es muy arriesgado, porque tú no sabes lo que pasa. Nosotros con Martín lo vivimos en la convención. Nosotros también teníamos ganas de ser súper choros.
Nosotros creemos que defendemos con harta firmeza, Vanessa, y lo digo con humildad, pero con harta firmeza y con harto coraje las ideas en las que creemos, y fuimos totalmente irrelevantes. Entonces, eso puede pasar con un gobierno que está a cargo de la fuerza. Eso es lo que hace el gobernante de turno, tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, yo lo encuentro bien arriesgado, un poquitín de ingenuidad, y tal vez otra cuota de irresponsabilidad, creer que esta cuestión la arreglamos después. Eso fue lo mismo que pasó en la convención. Tranquilos, chilenos, si la norma delirante solo se aprobó en la comisión, ¿te acordáis? Después, tranquilos, chilenos, si el pleno lo va a echar para atrás. Tranquilos, chilenos, porque el pleno lo aprobó, pero esto se va a armonizar. O sea, y tenemos un mamarracho, y ahora la última oportunidad es que no entre en vigencia este borrador. Pero atinemos, o sea, yo no creo que sea posible eso, Vanessa. Lo que tú dices, tal vez hay gente más chora que yo no conozco, pero lo encuentro de un riesgo tremendo. ¿Y tú qué opinas, Martín? Sí, yo creo que hay que dejar la ingenuidad de lado, esto es bien naif, digamos. O sea, acuérdate, antes de Rocío, llegamos a la convención a tender puentes, había gente que quería tender puentes. ¿Ah? Ese Con fuiste tú, Rocío y otro, Martín, ese fuiste tú. no, sí, claro. Con Rocío y otro par más, yo creo, no sé si éramos más de 3 o 4 que efectivamente teníamos aquí ni una posibilidad de tender ni medio puente, si en el fondo aquí estamos en minoría y nos van a cancelar, y la primer día nos dejaron claro que no existía, ¿no? Que era muy relevante. Y en ese sentido, esto no se trata claro, de emularse, ojalá que haya gente que quiera meterse en política y lo que quieran, pero se trata de una actitud diaria. Y los chilenos son tan poco perseverantes, son poco perseverantes, son un poco constantes en las cosas. Y efectivamente la preocupación por defender la libertad, por defender la propiedad privada, por defender la vida, en fin, lo que sea, tiene que ser diaria, diaria. No podemos estar en una sala y quedarnos callados cuando alguien se pone a hablar tonteras, en el partido de fútbol, en la pega. O sea, es una actitud diaria, constante. Bueno, Jefferson lo decía. O sea, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y eso es. Y en Chile no, po, hasta que estamos hasta acá y vamos, oye, los descuentos metemos el último gol. Entonces, hoy día como, estamos en esa situación. Estamos como que en plebiscito, oiga, lo vamos a salvar. Y bueno, hay que hacer ese cambio, así que bueno, efectivamente yo creo que ese es el llamado, digamos, a pelearla de que el 4 de septiembre hacer la pega, pero de aquí para adelante seguir en esa actitud, Sí, preocupado por Martín la y democracia Vanessa, y la lo otro es libertad. que ellos, y lo digo como adversarios políticos, y haciendo una campaña electoral desde la moneda, como sede de campaña, ¿no es cierto? Desde la moneda, con recursos públicos, entienden que es la oportunidad para quedarse con el poder. ¿Ah? Entonces, no ninguneemos tampoco lo que tenemos al frente, o sea, nosotros como muy de sentido común, muy sensatos, con el rechazo muy transversal porque el borrador es muy malo, pero desde la vereda al frente tenemos al gobierno en una campaña brutal, y con gente que no tiene escrúpulos. Entonces, por eso creo que hay que estar, lo que dice Martín, por 1000. O sea, reforcémoslo, porque del otro lado no hay gente así que esté tranquila en su casa, no, hay gente inescrupulosa con toda la plata del mundo, con toda la plata del gobierno, o sea, con nuestra plata, y con todos los funcionarios públicos a cargo de la campaña, y con la Contraloría, que Contralorito duerme, ¿no es cierto? Y con el CERVEL, que alguna duda podemos tener. Entonces, la verdad es que los astros no están muy alineados, hay que esforzarse el triple de lo que pensamos, creo yo. Sí, mira, yo realmente de acuerdo con ustedes, Contralorito no solamente duerme, sino que cuando se despierta juega a favor del gobierno, planteando de que entonces se imponga por decreto este proyecto de nueva constitución. No se olviden de esa gran idea del señor Contralor, ¿no es cierto? Y de que sí se violaron sistemáticamente los derechos humanos el 18 de octubre. Bueno, y nos quedamos entonces con la pega que dice Rocío, que dice Martín, y también me gustaría aportar solamente un granito de arena a la conciencia para terminar este programa de hoy. Nosotros cuando publicamos como youtubers una noticia que, por ejemplo, tiene la foto de una persona que puede ser identificable, supongamos la Isquia con su antiguo escote y que yo ponga Isquia la perversa, tiene muchas visitas, generalmente muchas visitas. Cuando tú planteas un tema conceptual más abstracto, entonces tiene la mitad de visitas, ¿no? Y cuando en definitiva uno ya está hablando de algo como el narcotráfico, o sea, ustedes pueden tener claro lo de Pablo Escobar porque se hizo una serie de Pablo Escobar, pero el narcotraficante no tiene rostro. Y es mucho más difícil que por lo tanto la gente se interese porque nos gusta identificar
a las personas sobre las que estamos hablando. Los fenómenos nos gusta identificarlos a través de las personas. Yo hago un esfuerzo tremendo por tratar de despersonalizar los análisis, porque si me voy a través de alguien que lo quemamos, lo tiramos a la hoguera, es mucho más entretenido para todo el mundo que si yo me voy al fenómeno en términos conceptuales. Entonces, tenemos con el narco y con la sensibilidad que hay que desarrollar con esta narcodictadura que es el régimen que se inaugura a través de Chávez a principios del siglo XXI en Latinoamérica y para Latinoamérica, tenemos que desarrollar una tremenda sensibilidad respecto a todo el tema de las drogas y tener claro, además, que parte importante, como dice Tomás Moschetti, de quienes estén en el poder hoy día pueden ser consumidores de drogas. Así es que, mi estimada Rocío, un abrazo grande, gracias por habernos acompañado con Martín hoy. Martín, nos vemos el próximo lunes y mi estimado telepensante, por favor, hagamos la pega todos juntos y no dejemos de hablar de política y que sea una actitud diaria y en el colegio, cada texto, cada cosa que usted vea, vaya y peléala, porque esa va a ser la única manera, la suma de todos nosotros en esta larga marcha por la defensa de la libertad. Un abrazo, gracias por haber estado en Las Verdaderas Mentiras. Adiós, gracias. Bye.